Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de las consultas de Sanchuela. Hoy os traigo un tutorial cuyo tema es la reciente elección presidencial ecuatoriana ocurrida el 7 de febrero pasado. Veremos primero quiénes han sido los candidatos y veremos sus respectivas orientaciones políticas y luego pasaremos a estudiar cuáles son los retos para un país como Ecuador que sí ha vivido un año 2020 particularmente dramático. Como os digo, ha tenido lugar el 7 de febrero pasado la primera vuelta de la elección presidencial en Ecuador. Los ecuatorianos son unos 18 millones y la participación alcanzó el 81,22%. En un país donde el voto queda obligatorio, hubo sin embargo una abstención achacada, por supuesto, a riesgo de contagio en el contexto de la pandemia. Como vemos en esta imagen, los primeros tres candidatos fueron Andrés Araúz con el 32,4% de los votos y luego hay una muy apretada diferencia entre el líder indígena ambientalista Yacu Pérez con el 19,59% de los votos y el empresario y banquero Guillermo Lasso, que obtuvo por su parte el 19,69% de los votos. Esta disputa entre los dos contrincantes, entre los dos candidatos, se concreta, lo he escuchado esta mañana en la radio, se concreta con la petición que ambos candidatos están haciendo por un recuento de los votos. Huelga decir que los partidarios de ambos candidatos están movilizándose tanto en la calle como en las redes sociales, doble cara de un mismo activismo, como te lo he explicado en este tutorial que vas a poder encontrar aquí en este enlace. La segunda vuelta de estos comicios presidenciales se prevé el próximo 11 de abril de 2021 y la toma de posesión del nuevo jefe del Estado ecuatoriano tendrá lugar el 24 de mayo. En la introducción de este tutorial te comento que el año 2020 fue un año muy duro para Ecuador y todos recordamos unas imágenes funestas y desgarradoras de los estragos de la pandemia en las calles y nos enseñaron los escasos medios sanitarios y médicos con los que pueden contar los ecuatorianos. Ecuador alcanza hoy una deuda pública que ronda el 70% y es un país donde el empleo informal alcanza el 50%. El actual mandatario de Ecuador es Lenín Moreno y fue electo en 2017. Lenín Moreno fue dos veces vicepresidente del antiguo presidente Rafael Correa. Recordemos que Rafael Correa fue presidente de Ecuador de 2007 a 2017, liderando su partido Alianza País, y fue un presidente cuya política claramente se inscribía en el eje bolivariano ideado y liderado por Hugo Chávez en Venezuela desde 1999. Rafael Correa fue un aliado del eje bolivariano de Chávez hasta la muerte de este en 2013 y luego siguió hasta 2017 en esa senda bolivariana, socialista y antiimperialista hasta el final de su mandato en 2017. Desde 2017, Rafael Correa vive refugiado en Bélgica y la justicia ecuatoriana lo condenó a 8 años de cárcel por el llamado caso Sobornos 2012-2016, lo condenó por corrupción.
Se cita en ese caso de corrupción otra vez el nombre de la constructora brasileña Odebrecht, que salpicó gravemente a varios países latinoamericanos al más alto nivel del Estado. Y desgraciadamente Perú es uno de los ejemplos más elocuentes de esta corrupción de Estado al más alto nivel del Estado. En 2017 fue electo Lenín Moreno como candidato de la misma Alianza País que Rafael Correa. Ambos hombres se conocen muy bien, en la medida en que Lenín Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa en dos ocasiones, de 2007 a 2009 y luego de 2009 a 2013. Sin embargo, tras llegar a la presidencia, Lenín Moreno emprendió un giro político contundente que incluso lo llevó a ser amablemente apodado el chaquetero, el oportunista. En efecto, desde 2018, Lenín Moreno emprendió una senda conservadora con un acercamiento al FMI, al Fondo al Fondo Monetario Internacional, y se distanció clara y frontalmente de uno de sus aliados históricos, Venezuela. También es significativo, cerró las fronteras a los refugiados venezolanos al imponerles una visa de más de $300 estadounidenses. En 2019, en el contexto de las movilizaciones callejeras partidas de Chile, muchos países latinoamericanos fueron el teatro de bloqueos y movilizaciones ciudadanas como Colombia y Ecuador. El giro político del presidente Moreno cogió desprevenida a gran parte de la ciudadanía y su plan de ajuste económico drástico hasta lo llevó a desplazar la sede de la presidencia del país por unos días. Es decir que el llamado otoño caliente, es decir, ese periodo en 2019, en octubre de 2019, ese movimiento de movilización callejeras y ciudadanas, ese movimiento, ese otoño caliente, fue también un otoño caliente ecuatoriano. La pandemia de COVID-19 en 2020 fue la gota que colmó el vaso, por decirlo así, ya que las desgarradoras imágenes de los cadáveres en las calles enseñaron una gravísima crisis social, sanitaria y económica en Ecuador. Si ahora volvemos a la elección presidencial ecuatoriana de 2021, sí que ahora podemos entender el argumento del empresario y banquero Guillermo Lasso a la hora de vilipendar la promesa de una nueva Venezuela en caso de victoria de Andrés Arauz. Andrés Arauz, que ha llegado en primera posición tras la primera vuelta de la elección presidencial del 7 de febrero, Arauz fue ministro de Rafael Correa y encarna el llamado correísmo, es decir, que es un partidario de Rafael Correa y los periodistas suelen llamarlo el delfín de Rafael Correa. Con lo cual observamos en Ecuador una polarización clásica en el debate político entre los correístas por una parte y los opositores, por otra parte, a esa posición correísta, antiimperialista, bolivariana. Ahora bien, la candidatura de Yacu Pérez sí que aparece como una novedad, ya aparecida en las manifestaciones de 2019 contra el gobierno de Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque en aquellas movilizaciones de 2019 muchísimas organizaciones indígenas se habían movilizado y hoy el candidato Yacu Pérez tiene el respaldo del conjunto
de las organizaciones y de los movimientos indígenas de Ecuador. Así que recapitulemos a estas alturas del tutorial. Nos encontramos con los elementos siguientes. A partir de 2007, Rafael Correa implementó una política socialista antiimperialista bolivariana en Ecuador. Abandonó el poder en 2017 acusado de corrupción y se refugió en Bélgica, donde sigue actualmente. La justicia ecuatoriana reafirmó en 2020 su condena a 8 años de cárcel por corrupción. Segundo elemento. En 2017, el ex vicepresidente de Rafael Correa, Lenín Moreno, tomó las riendas del país con un mandato cuyo balance social y económico es catastrófico. Tercer elemento. Hoy, tras la primera vuelta de la elección presidencial, el país se encuentra en algo así como una encrucijada con un candidato correísta, Andrés Araúz, en primera posición, y una disputa entre un líder indígena, Yacu Pérez, y un empresario, Guillermo Lassa, cuya retórica se basa en el anticorreísmo. La candidatura de Yacu Pérez también es significativa y permite recordar que Ecuador, desde la aprobación de la Constitución de 2008, es un Estado plurinacional e intercultural. Ecuador consta, si nos referimos a este informe de Naciones Unidas, consta de 14 nacionalidades y 20 pueblos indígenas, y la ONU define a los pueblos indígenas de la manera siguiente. Los pueblos indígenas son herederos y practicantes de culturas únicas y formas de relacionarse con las personas y el medio ambiente. Han conservado características sociales, culturales, económicas y políticas que son distintas a las de las sociedades dominantes en las que viven. Veamos estas imágenes de los últimos momentos de la campaña electoral de Yacu Pérez. El cierre de campaña del candidato indígena a la presidencia de Ecuador, Yacu Pérez, se convirtió en una caravana multicolor que desembocó en una masiva concentración en el Parque El Arbolito de Quito. El candidato cruzó en bicicleta a la capital ecuatoriana desde un barrio del sur. De a poco la marcha, que lucía escasa, se fue convirtiendo en una gigantesca manifestación que fue acompañada por el sonido de tambores, charangos, ocarinas y pingullos. Asimismo, la huipala, como se le conoce a la bandera de las nacionalidades indígenas, volvió a dejarse ver en Quito, acompañada por los gritos de Yacu presidente que se escucharon durante todo el recorrido. Al aspirante a mandatario lo acompañó a pie su compañera sentimental, la franco-brasileña Manuela Pic, con quien al final del recorrido participó en una ceremonia ancestral de purificación. Luego de esto, el candidato pidió disculpas por los posibles errores que pudo cometer durante su campaña electoral, aunque dijo que confía en que han sido más los aciertos. Acto seguido, se refirió a varias promesas de su plan de gobierno. Yacu Pérez ocupa, según las encuestas, el tercer lugar en la intención de voto. No se descarta que pueda llegar a una segunda vuelta, teniendo en cuenta la gran cantidad de indecisos que existen. Lo llamativo de estas imágenes es que el propio Yacu Pérez se autodefina como indígena y es significativo de una reivindicación de un grupo diferenciado, no, de un grupo autodiferenciado a la hora de presentarse. La reciente elección de Luis Arce a la presidencia de Bolivia y la vuelta del expresidente Evo Morales del exilio nos ha recordado que también Bolivia es un estado definido como plurinacional con 32 culturas indígenas. El éxito del movimiento político indígena en Bolivia en 2006 con el MAS, el movimiento al socialismo liderado por Morales, fue
un éxito porque desembocó en la elección en Bolivia del primer presidente indígena y fue la ilustración de un carácter pluriétnico, plurinacional e intercultural de algunos países de América Latina, tales como Bolivia, entre otros, y Ecuador. En América Latina y el Caribe, los indígenas son 50 millones y son 400 grupos lingüísticos que alcanzan el 10% de la población total. El ecuatoriano Yacu Pérez es candidato de Pachacutic, que ya había participado puntualmente en el gobierno de Gutiérrez en Ecuador de 2003 a 2005. Recordemos que los indígenas se autodefinen como tales y buscan, es interesante, buscan un equilibrio entre igualdad y diferencia, inclusión y autonomía. Repito, igualdad y diferencia, inclusión y autonomía. Con esta dialéctica comprendemos mejor el concepto de Estado plurinacional que han asumido tanto Bolivia como Ecuador.